Nos dicen los evangelios y el libro de los Hechos que aquel día en que Jesús iba a ser llevado al cielo, ya Jesús resucitado. Esdras, ¿puedes venir por favor? Ya Jesús resucitado, nos dice que Jesús empezó a dar instrucciones a sus discípulos y les dijo: no se vayan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, porque recibirán poder para poder ser testigos. Y lo dice: vayan y sean testigos a todas las naciones. Y encontramos esta realidad, pero en el contexto, esto es lo hermoso de cuando podemos ver y juntamos los evangelios y juntamos el libro de los Hechos y podemos ligar todo lo que sucedió, porque hubo algo más que dijo Jesús ese día, que no está en los evangelios más que en el evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Y yo quiero invitarte a que nos apropiemos de estas palabras, y tiene que ver con creerle a Dios. Y le he pedido aquí de sorpresa a Esdras, porque quisiera aprovechar un testimonio para ser más claro con lo que quiero transmitirle antes de entrar al tema de hoy. No sé cuántos años tenías, pero te caíste de una escalera. ¿Qué edad tenías, Esdras? ¿2 años? No tenía ni 2 años de edad este muchacho y se cayó de unas escaleras, cayó de cabeza. Los médicos lo desahuciaban, no había. El muchacho tenía la cabeza más grande que la que tiene ahora. Tenía su cabeza toda inflamada, sus ojitos no podían abrirse de tanta inflamación. Y ya desahuciado, estábamos en casa de su abuela y su mamá lo tenía en brazos, ya en un punto de desesperación. ¿Qué haces ante eso? ¿Te das por vencido? Y mi hermano, recuerdo yo claramente ese día, y yo me acerqué a esta criatura que ya no está tan criatura, y yo no sé qué le dije. No puedo decirle, no recuerdo qué le dije. Inclusive creo que oré en lenguas. ¿Y sabe qué? No había terminado de orar, y sabe que este muchacho abre sus ojos dentro de lo que podía hacer y dice: tengo sed. Y ahora pero sabe todavía lo más increíble, que entendió, en su corta edad entendió el mensaje. Y cuando así chiquito él platicaba su testimonio, ¿sabe qué decía? Dios me armó. Dios me armó. Él sabe que Dios hizo un milagro en su cabezota que estaba dañada, y ahora está sano. Y mírelo, ahora listo para servir a Dios. Y para allá voy, lo que le decía. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús les dijo: toda potestad me es dada aquí y allá, o allá y aquí. Por lo tanto vayan, dice Mateo 28. Pero Marcos dice: el que creyere. Yo pregunto, ¿quién cree? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego miren lo que dice: y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿crees? Porque la palabra de Dios, Jesucristo mismo, nos dice que las señales que seguirán a los que creemos es que en su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño, y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Entonces volteate con la persona de un lado y dile: ¿sabes qué? En la autoridad del nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu vida. Díselo, créelo, mi hermano, porque Dios te ha dado esa autoridad. Gracias. Dios te ha dado esa autoridad. No te quedes pasivo. No te quedes pasivo. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Padre bendito, gracias, porque estas señales siguen a los que creemos. Y Padre, es precisamente en el nombre de Jesús echamos fuera todo demonio, todo espíritu, toda distracción, toda apatía,
toda indiferencia, todo aburrimiento, toda distracción, Padre. Y nos declaramos fértiles para tu palabra. Fuera todo aquello que estorba tu propósito en nuestras vidas en esta tarde, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso a Dios y tome su lugar. El día de hoy, el tema que estaremos estudiando tiene que ver con el llamamiento. El llamamiento, una palabra medio rebuscada para algunos, pero si alguien te preguntara cuál es el llamado de Dios para tu vida, ¿qué responderías? Además, pregúntale a la persona que tienes a un lado, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es el llamado de Dios en tu vida? Pregúntale, de menos que lo sacudas y te sacudan. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Es que es una pregunta importantísima para todos. Para todo ser humano es fundamental. La Biblia inclusive nos dice en los evangelios, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todos somos llamados, pero tristemente no todo el mundo responde al llamado de Dios, a ese llamamiento. Pocos responden. Y es que la mayoría vive en el ámbito de su propio llamado personal. Están viviendo bajo sus ambiciones, en lo que ellos escogen hacer con sus vidas. Y tristemente, muchos cristianos también viven así. En vez de responder al llamado de Dios, viven respondiendo a su propio llamado. Y luego, lo peor de todo, es que le piden a Dios que bendiga lo que ellos escogieron para sí mismos. Y es fundamental que sepamos cómo cooperar con Dios en lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque el llamado de Dios, al final de cuentas, no necesariamente es lo que tú escoges o tú decides ser o hacer. Muchas veces decides hacer lo tuyo propio, tu propio camino, y por eso es que tu vida no está funcionando del todo bien. Porque no estás funcionando para aquello para lo cual fuiste diseñado. A mí me gusta usar mucho un ejemplo cuando se habla así del propósito, del objetivo, del llamado de Dios para nuestras vidas. Me gusta usar un ejemplo, como le decía ahorita, que está muy relacionado con el significado de mi apellido. Yo no sé si usted sabía, pero un cuchillo que pierde filo está mellado. Y yo digo, ¿cuántos cuchillos mellados hay en tu casa? Y no porque sean míos. ¿Cuántos cuchillos chuecos hay en tu casa? ¿Sí? Porque los has usado como desarmadores y no como cuchillos. No creo que te atrevas a usar un desarmador como cuchillo, pero sí agarras un cuchillo como desarmador y luego tienes puros desarmadores todos chuecos. Y nos preguntamos, ¿por qué tengo cuchillos todos chuecos? No tenemos la bendición de Dios porque precisamente lo estamos escogiendo nosotros mismos. Hay un llamado de Dios, hay un llamamiento de Dios para todos y cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hacía llamados. Llamó a Abraham, ¿verdad? Llamó a Moisés, a Gedeón, a David, a Jeremías, a Isaías y muchos otros más. Y en el Nuevo Testamento Jesús vino e hizo un llamado a Mateo, a sus 12 discípulos, a inclusive también a Pablo y otros más también que estuvo él llamando. Y yo pregunto, ¿será que Dios solo llama a unos cuantos? ¿Será que Dios nada más a ellos, a Gedeón porque fue Gedeón o a Pablo porque fue Pablo y no hay nada para nosotros, solo a los escogidos? Y aquí es donde Dios quiere hablarnos en esta tarde, aclarando este punto. Y quiero llevarle a la carta a los Romanos, a Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28, Pablo escribe refiriéndose a este tema. Y dice Pablo, en Romanos 8, 28 lo hemos escuchado muchas veces, sobre todo cuando estamos pasando por problemas difíciles. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que vea la liga entre llamamiento, llamado y propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Otra palabra que está ligada con llamado.
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos está diciendo en pocas palabras que todos tenemos un llamado de Dios. Todos. Lo quieras reconocer o no, lo hayas descubierto o no, tú tienes un llamado de Dios. Y Pablo está usando palabras relacionadas con la palabra llamado, como si fueran sinónimos. Y empezamos a encontrar que predestinado y propósito son como sinónimos junto con vocación o destino. Son palabras que van relacionadas con un llamado. El diccionario bíblico nos dice que el propósito es la razón por la cual Dios te dio vida. ¿Lo habías visto así? Hermano, ¿por qué estás vivo hoy? ¿Por qué estás vivo? ¿Será que vives para lo que estás haciendo? ¿Para eso es más, para eso estás aquí hoy? ¿Será eso todo? Y la Biblia nos dice, no. Por eso es importante que tú y yo lleguemos al punto de descubrir cuál es el propósito de Dios, cuál es el llamado de Dios para nuestra vida, para que podamos colaborar con Él. Porque cuando descubres ese propósito, cuando te metes en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, toda tu vida, tanto lo bueno como lo malo, obra para el cumplimiento de ese propósito. Y entonces empezamos a comprender muchas cosas que nos cuesta difícil comprender, porque no todos lo comprenden. Y entonces, ¿qué hacen? Escogen vivir su propia vida y pierden su enfoque. Dice un predicador y autor de varios libros que se llama Miles Monroe, y dice así: la mayor tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin una razón. Es peligroso, dice él, estar vivo y no saber para qué se nos dio la vida. Creo que esto es algo que Dios quiere tratar con nosotros en esta tarde. Y utiliza entonces el apóstol Pablo también ahí en Romanos la palabra predestinados. Y la Biblia nos dice, los diccionarios bíblicos nos dicen que es un plan predeterminado de Dios para tu vida. Hay un plan, hay un propósito. Tú sabrás si quieres cumplirlo, quieres seguir ese plan, ese propósito o no, o te quieras alejar. Por eso es que mucha gente decide ni siquiera ocuparse en investigar cuál es el propósito o el plan de Dios para ellos. Pero Dios te conoce aún antes de que nacieras. No fuiste producto de la casualidad, ni por el capricho de tus papás, o la equivocación, o el error. Dios te conoce. Dice el Salmo 139, que aún estando en el vientre de tu madre, Él te conoció. Ahí dice la palabra de Dios en el Salmo 139, que el embrión tuyo Dios lo vio. Ese es un ultrasonido celestial. Eso de andar, hace rato le preguntaba allá a Benjamín y Jenny, ¿ya les dijeron si va a ser niño o va a ser niña? Me dijeron todavía no. Dios sí sabe, porque Dios está viendo el embrión de esa criaturita. Y así también estamos por esperar una nieta ya la semana que entra, yo creo. Ellos sí nos dijeron que es una niña, y su embrión Dios lo está viendo. No ha nacido, pero tiene Dios ya un plan, un propósito para ellos, como lo tuvo para nosotros, o lo tiene para nosotros antes de que nacieras. Dios tenía un plan predeterminado para ti. Y entonces Dios quiere que descubramos cuál es ese plan. Quiere impulsarnos en esta tarde. ¿Qué es lo que Dios predeterminó que harías? Porque mi hermano, ese plan predeterminado es como una semillita que está aquí adentro. Ahí está la semilla y está como dormidita, hasta que de repente entregas tu vida a Cristo, naces de nuevo, recibes la vida eterna, y haga de cuenta que la semillita es como activada y empieza a darse, a germinar el resultado de esa predestinación, de ese propósito, de ese llamado de Dios sobre tu vida. Y cuando nacemos de nuevo es cuando todo empieza a cambiar, y mientras no te encuentres con Jesús, nunca podrás comprender la razón por la cual Dios te puso en este mundo. Y por eso, insisto, vemos mucha gente en la calle sin Dios, sin Cristo, sin saber para dónde van. Y entonces comenzamos a descubrir que hay algo más en la vida que solo vivir para nosotros mismos. Hay algo más en la vida que solo pasar el momento, trabajar, esforzarte, ir y venir.
Empezamos a darnos cuenta que no estamos aquí solamente para ocupar un espacio, ni para vivir para nosotros mismos. Nos damos cuenta que estamos aquí para hacer algo con significado, el significado de Dios. Eso es el propósito predeterminado de Dios para tu vida. Cuando esa semilla empieza a... ¿Por qué crees que si eres cristiano, por qué crees que hay cierta insatisfacción en muchas cosas? Porque es la semillita que te está inquietando, que no te deja. ¿Se acuerdan aquellos experimentos en la primaria que nos hacían poner en un frasquito transparente con algodón y poníamos un frijolito? ¿Sí se acuerda? Y luego se acuerda que por ahí uno que otro chamaco travieso se metía una semilla de un frijol en el oído. ¿Se acuerda? Y de repente empezaba casi a salirle una planta, ¿no? O de la nariz también, ¿verdad? Empieza a salir la planta. Tenemos una semilla de predeterminación, una semilla de propósito, una semilla de llamado. Y cuando entregaste tu vida a Cristo, empezó, algo está sucediendo. A lo mejor no te has dado cuenta, a lo mejor te estás desesperando, pero algo está sucediendo porque esa semilla está moviéndose. Ahora, ¿cómo lo descubrimos? Y esto es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Así que, mi hermano, no te desanimes si el día de hoy sales y no puedes tener completamente todo el propósito de Dios para tu vida. Es un proceso. Inclusive dicen los expertos que en la realización, en el éxito de las gentes hay etapas. Algunos dicen niveles, yo creo que más bien son etapas, ¿no? Etapas. Y dice, empieza número 1 haciendo lo que no te gusta, haciendo lo que aborreces. ¿Te ha pasado? Como cuando estabas en casa, o a lo mejor todavía los muchachitos que están en casa y te dice mamá, lava los trastos. Ese trabajo no me gusta, sacar la basura todas las semanas no me gusta, no sé, pero en general haciendo, no sé, lo que aborreces. Yo te pregunto, ¿te ha sucedido algo así en algún trabajo? En donde dices, híjole, me choca mi trabajo, qué feo vivir así, pero hay muchos que así viven. Y mi hermano, en ocasiones para llegar a donde tienes que llegar, vas a tener que empezar haciendo algo que aborreces. Yo, si quiero bajar de peso, tengo que dejar de comer. Si quiero estar sano y en condición física, tengo que hacer ejercicio. No me gusta, sí. No me gusta, pero tengo que hacerlo. Tengo que ser fiel en esas áreas, aunque no me guste. Pero luego podemos pasar a la etapa número 2. La etapa número 2 dicen los expertos que es como haciendo lo que haces. Simple y sencillamente lo que haces. No lo aborreces, no te choca, pero tampoco te agrada. Así más o menos, así, más o menos. ¿Amas tu trabajo? Pues no. ¿Te choca? ¿Lo aborreces? Pues tampoco. Solo pues hago lo que tengo que hacer, lo hago, ni modo. Y entonces estabas viviendo una vida sin mucha energía, sin mucho sentido, sin mucho objetivo. Y muchos viven así toda su existencia. ¡Qué triste! ¿Conoces gente así? Dices, yo, pastor, no aman su trabajo, no lo odian, solo hacen lo que tienen que hacer. Y entonces nada impresionante sucede en sus vidas. Se conforman inclusive con una vida promedio, igual que los demás. Ahí le voy llevando. Pero luego viene la etapa número 3, haciendo lo que amas. Ya no te choca, ya no te da lo mismo, ahora te gusta lo que estás haciendo. ¿Sí? Los expertos dicen que este es como el pináculo en la vida, de la vida. Como que este es el punto precisamente de éxito. Haces lo que te gusta hacer, tu trabajo, la vida que te gusta. Inclusive lo he escuchado, hay un dicho que dicen, pues mira, hago lo que me gusta hacer y me pagan por ello. ¿Ha escuchado eso? Sí, este sería el caso. Inclusive los expertos en liderazgo y en éxito como Stephen Covey eso enseñan. Y dicen, ¿sabes qué? Logra llegar al punto en donde te guste hacer lo que estás haciendo y te paguen por ello. Y tú dices, wow, ya llegué, ya lo logré. ¿Será eso todo lo que Dios tiene para nosotros? No. En realidad hay mucho más. Ahora aquí déjame decirte algo, aquí no podríamos seguir avanzando mientras no hayamos nacido de nuevo, mientras no hayas entregado tu vida a Cristo, no, es lo máximo que puedes aspirar a esa etapa número 3.
No hay más para dónde seguir, siento decirlo, no hay más mientras no entregues tu vida a Cristo, hasta que realmente descubras quién es Jesucristo en verdad y lo que quiere y puede hacer en tu vida. Y entonces entras en la etapa 4, o puedes entrar en la etapa 4, haciendo lo que a Dios le gusta. Haciendo lo que a Dios le gusta. Y aquí es donde se empieza a dar una gran transición, porque vas a cambiar de hacer lo que te gusta a hacer lo que le gusta a Dios. Y no siempre es fácil, sobre todo porque te das cuenta que has estado viviendo alrededor de lo que a ti te gusta y no alrededor de lo que a Dios le gusta. Es aquí donde tu voluntad se cruza con la voluntad de Dios, y no siempre es muy agradable, y llegas al punto de tener que tomar una decisión, tú o Dios. Escoge. Pero luego está el nivel más alto, en donde haces lo que a Dios le gusta y a ti también. Acabas amando lo que Dios ama, y ese es el punto en el que tú y yo y todos cristianos debemos aspirar a llegar. Es el verdadero pináculo de nuestra existencia, cuando dices, hago lo que me gusta y es lo que le gusta a Dios. Hago lo que me gusta y es lo que Dios quiere que yo haga. Hago lo que me gusta y ese es lo que Dios tiene predeterminado para mi vida. Ese es el punto del verdadero éxito en la vida cristiana. Y Dios quiere que lleguemos a ese punto. ¿Cómo podemos llegar ahí? Eso es el asunto. No es fácil. Es más, si lo fuera, todos lo harían. Todos lo harían. Hay una resistencia verdadera, real, auténtica al llamado de Dios. El enemigo no se va a quedar quieto dándote la libertad para hacerlo. Ahí quiere que te quedes en el nivel 3. Mira, estás haciendo lo que te gusta, síguele, vas muy bien, sigue ahí. Va a ponerte obstáculos en tu vida, va a poner temor en tu corazón, va a tratar de detenerte, de que no avances. Y es que esto es todo un proceso. Es todo un proceso. Y entonces mira, hago lo que a mí me agrada, lo conecto con aquello que estoy dotado para hacer y al mismo tiempo conectado con aquello que Dios quiere que yo haga. Imagínate qué hermoso. Quiero hacerlo, tengo la habilidad y la voluntad de Dios. Y entonces este choque de estos tres elementos es lo que hace precisamente el verdadero logro, cumplimiento, satisfacción. Cuando llegamos a ese punto, todo lo malo o bueno va a obrar para tu bien, aunque no podamos comprender, aunque esté doliendo. Es cuando Dios pone su mano sobre ti, su unción sobre tu vida, su favor, y entonces empiezas tú a hacer la diferencia en donde quiera que andas. Otra vez citando a Miles Monroe, dice, el verdadero éxito no se mide por lo que has logrado comparándote con los demás, sino lo que haces comparado con lo que se supone que debes hacer. Esto es muy importante porque muchos se comparan sus vidas, sus logros con los demás. Y cuando ves a alguien que ha logrado menos, pues te crees la gran, voy bien, al cabo este pobre, ¿verdad? Pero no te topes con alguien que va y entonces te sientes frustrado porque ha logrado más de lo que tú has logrado y te frustra. Pero Dios no te compara con los demás. Mi hermano, debemos comprender esto. Dios no nos compara con los demás. Nos compara con lo que Él nos ha llamado a hacer. Él va a decir, te puse para esto, te comparo, vas bien o vas mal, te falta o te sobra, que no creo que te sobre nunca. Pero nunca nos va a comparar con los demás, y cuando nos movemos en lo que hemos sido llamados a hacer, ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero éxito. Ese es el éxito bajo el enfoque de Dios. Bajo el enfoque de Dios. Ahora, ¿cómo puedo llegar ahí? Hoy, Señor, si supieras, ¿cómo podré cumplir el llamado, el llamamiento? Y te voy a compartir un paso, 3 verdades y 3 cambios. Un paso, 3 verdades y 3 cambios en todo este proceso, ¿sí? Un paso. Conocer a la fuente de tu llamado. Y dice, ay, pastor, ya empezamos mal. La fuente de tu llamado, mi hermano, no es tu voluntad, ni la voluntad humana, ni tu educación, ni tu familia, ni tu entorno, ni tu raza. La fuente de tu llamado es Dios. Es Dios. Tenemos que conocer a Dios.
Y te pregunto, ¿qué tanto le conoces? ¿Qué tanto conoces? No de Dios, sino a Dios. ¿Se acuerda que lo hemos dicho muchas veces, que Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcamos a Dios y conozcamos a su Hijo Jesucristo. Y mientras mejor los conozcamos, mejor vida eterna tenemos. Es más o menos lo que le estoy yo diciendo. La fuente de nuestro llamado es Dios, y mientras mejor le conozcamos, mejor propósito encontramos y caminamos. Tenemos que conocerle. Y te diría, ¿cuál es tu nivel de necesidad de Dios? ¿Qué tanta hambre tienes regularmente de Dios? Porque mi hermano, el diablo va a estar tratando, si no es que ya lo está haciendo, siempre de robarte esa hambre. Y va a buscar sustituirla por un hambre por las cosas del mundo. Por ejemplo, no me contestes para que no te avergüences. ¿Qué tanto tiempo dedicas buscando y anhelando la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto dedicas leyendo la Biblia, orando, en tiempos de alabanza y de adoración, en cosas que te acercan a Dios? ¿Qué tanto? Sobre todo comparado con todo ese tiempo que le dedicas a la televisión, a las redes sociales, a la música, a los selfies, a entretener la carne. Y tendremos que confesar que andamos mal. ¿Cuánto tiempo pierdes en todo eso en vez de buscar conocer a Dios? Y aquí empiezan los problemas. Mi hermano, es que el mundo está repleto de distractores, de cosas que nos atraen. Pero una vez que nos empezamos a involucrar en ir conociendo a Dios, las cosas van tomando otro sentido. Pero no hay caminos cortos. Tenemos que meternos a conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es leyendo la Biblia, platicando con Él, adorándole y conviviendo con otros cristianos. No hay otra manera, no hay camino corto. Y algo sucede en nosotros cuando buscamos a Dios. Mire lo que le sucedió a Pablo. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi hermano, cuando empezamos a buscar a Dios, las demás cosas empiezan a perder su valor, empiezan a perder su importancia. Empezamos a hacer comparaciones y esto parece más bien como basura. Es más, ¿sabía usted que en el lenguaje original este versículo no dice basura, sino es como estiércol? ¿Se puede imaginar? Hasta ya me está oliendo. Lo tengo de lo peor, ¿sí? Con tal de ganar a Cristo. Todo el conocimiento que Pablo había adquirido, Pablo era un hombre universitario, había sido instruido a los pies de uno de los mejores fariseos, doctores de la ley. Era un hombre preparado, estudiado, sabía expresarse, tenía una habilidad increíble y dice, todo lo tengo como pérdida. Te dijeras tú, bueno, pues era un don nadie. Pues sí, pues claro. No, tenía mucho que... Y todo lo que había logrado lo tiene por basura, comparado con... No quiere decir que sea basura. Si estás estudiando, continúa, eso no quiere... Pero comparado con Dios es otra cosa. Pablo reconoce que todo eso puede estorbarle, que lo puede hacer sentir que eso es lo que vale. Y debemos tener mucho cuidado. No vamos a encontrar nuestro llamado pensando que lo lograremos porque fuimos a la universidad o porque estamos estudiados o porque hemos logrado mucho en la vida. No. Y Pablo sigue escribiendo, pero ahora el versículo 12, Filipenses 3:12. Y dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Se fija? Es un proceso. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro agarrar, ¿verdad? Aquello para lo cual fui también asido, agarrado por Cristo Jesús. Mire, Pablo está reconociendo que fue tomado
ha sido agarrado por Dios y quiere de igual manera así agarrarse de Dios, quiere conocer a Dios. Esto es lo que tiene que ir sucediendo en tu vida y en la mía. Pero tenemos que empezar. No podemos darnos el lujo de pasar toda la semana sin habernos acercado a la palabra de Dios, a la Biblia, sin haber orado, sin haber convivido con otros cristianos. Tenemos en la iglesia tantos recursos: estudios bíblicos, devocionales, grupos de hogar, escuela dominical, las reuniones, cultos para varones el lunes, para mujeres el viernes, para jóvenes el viernes. Tenemos reunión de estudio los miércoles, y me cansaría de tanto que tenemos, gracias a Dios, en nuestra iglesia. Versículo 13, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero mire, subraya esto: pero una cosa hago. ¿Te has fijado que los distractores estamos aquí y acá y acá? Mira, a mí me cuesta mucho trabajo quedarme haciendo una misma cosa. Yo a veces me desespero conmigo mismo porque tengo varias cosas. Entonces estoy avanzando en una cosa y la dejo y avanzo en otra, y la dejo y avanzo en otra, y luego regreso para acá, y luego, porque es la manera en la que, pero una sola cosa debemos buscar. Una sola cosa hago, dice. Y mire lo que dice que hace Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué me gusta? Supremo llamamiento. En unas versiones dice llamamiento celestial. Celestial. Es un llamado de Dios. Dice Pablo: no lo he alcanzado, pero una sola cosa hago. Prosigo, le sigo, porque lo que quiero es agarrar ese supremo llamamiento. En otras palabras, para poder llegar al supremo llamamiento tienes que soltar, algunas cosas y avanzar hacia adelante. Soltar. Hay cosas en nuestro pasado que nos incitan a retroceder, a regresar de nueva cuenta. No nos permiten concentrarnos en el llamamiento de Dios. Inclusive, fíjese, si tendemos a regresar a viejos hábitos. Ahí vamos de nuevo. Y después dices: ¿por qué? ¿Por qué volví otra vez? Otras costumbres pasadas, vicios, actividades, comportamientos de antes. El enemigo sabe bien que es peligroso para él que tú sigas adelante con el llamado, olvidándote lo que queda atrás. Entonces continuamente te lo está recordando. ¿Te acuerdas cuando te fuiste de juerga el otro día? Qué suave, ¿verdad? ¿Qué te parece si otra vez? Al cabo que tanto es tantito, una no es ninguna. Ay, hombre, ¿qué pasa? Continuamente es peligroso para el reino de las tinieblas el que tú y yo descubramos y caminemos en el propósito que Él tiene para nosotros. Por eso es que el diablo busca atraerte con tentaciones, con un estilo de vida pasado, pensamientos, costumbres que antes tenías, cosas que habías ya dejado de hacer, y te regresa a hacerlas de nueva cuenta porque no quiere que avances. No quiere que avances. Pero conforme vas conociendo a Dios, tu perspectiva está siendo cambiada, está siendo transformada. Para poder avanzar conforme a tu llamamiento de Dios, tienes que dejar ir, tienes que soltar tu pasado. Deja de regresar a todo aquello que no te ha producido nada bueno, sobre todo aquello que te ha tenido atado, atorado, frustrado. Y conforme le vas conociendo y vas avanzando, entonces empiezan a revelarse ahora ya no un paso que ya vimos, conocer a Dios, sino 3 verdades que deben ser una realidad en nuestra vida. Y conforme vamos conociendo a Dios, vamos recibiendo una revelación, una confirmación de estas 3 verdades. Número 1, que hemos como cristianos recibido una nueva identidad. Has recibido una nueva identidad. No eres el mismo que antes eras. Número 1. Y número 2, eres un hijo de Dios. Eres hijo del Dios viviente. Eres heredero con Cristo. Imagínate, todo aquello que Jesús recibe del Padre como herencia, tú lo compartes con Él. Eres un hijo de Dios. No eres cualquier persona, ya no eres esclavo. Eres un hijo del Dios viviente. Ya no, y no adquieres tu identidad en base a lo que la gente opina de ti, porque ese es mucho del problema. Ni por la ropa que usas, ni por el carro que tienes, ni por el trabajo, ni la escuela, ni el salario, ni por cuántos amigos tengas en el Facebook,
ni por tu raza, ni por tu pasado. Tu identidad está en Cristo. Cuando nos acercamos a Dios, empezamos a descubrir esta verdad, y no solo descubrirla, sino se empieza a hacer realidad. La vamos creyendo, la vamos practicando, la vamos viviendo. Tengo una nueva identidad, soy un hijo de Dios en Cristo Jesús, y comienzo a vivir no como al mundo le agrada, sino como le agrada a Dios, porque tengo una nueva identidad. Tengo una nueva vocación. Por eso dice Pablo que nos comportemos como es digno de nuestra vocación. Tenemos una nueva vocación. Y Pablo inclusive lo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te fijas? Conforme le vas conociendo, te vas dando cuenta de todo lo que implica. El mundo, la sociedad, vive buscando agradar a los demás, basados en lo que la gente piensa. Y andamos buscando que los demás nos vean exitosos y felices y famosos. Y entonces, como no sucede, vivimos deprimidos, frustrados, amargados. Pero hemos recibido una nueva identidad. Al acercarnos a Dios, a conocerle, vamos recibiendo esta confirmación. 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva identidad. Ya no eres quien solías tú ser. Esto éramos antes, dice la palabra de Dios, pero ya no somos así. Hemos recibido una nueva identidad. Tienes identidad como hijo de Dios viviendo en este mundo. Inclusive, ¿qué dice Pedro? Pedro lo entendió, 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mira nada más qué definición: nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Empiezas a dar, hoy tengo una nueva identidad. ¿Por qué? Porque estoy buscando a Dios, y Dios me va hablando, y Dios me va enseñando, y Dios me va mostrando, y me va dando de su unción. Y entonces descubro, hoy tengo una nueva identidad. ¡Qué increíble! Lo maravilloso de este llamamiento es que no tiene nada que ver con tus logros humanos. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Es más, déjame decirte algo: mientras menos de ti, más puede hacer Dios de ti. Porque con Dios menos es más. Con Dios menos es más. Cuando estás lleno de ti, no le estás dando espacio a Dios. No le das espacio a Dios. No necesitamos ser unas eminencias. Mira lo que dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, llamado, propósito, destino, sinónimos. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, no eres muy inteligente, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, digo gracias Dios por mi necedad, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por esto es que en el Nuevo Testamento la gente se sorprendía cuando Jesús escoge a sus discípulos y todo el mundo está sacado de onda. Los ven ir para acá y acá y dicen: estos hombres sin letras y del vulgo son unos nacos, ¿de dónde sacan todo esto? Y luego todavía en Hechos 17 dice: estos hombres que trastornan al mundo entero ya llegaron aquí. Ay, manita. No eran la gran cosa, pobrecitos, eran pescadores, eran de la clase baja, muchos de ellos. Pero hombres que trastornan el mundo llegaron, usados por Dios para impactar al mundo, porque conocen su identidad. No lo olvides, Dios no basa tu llamamiento en tus logros y tus habilidades, ni de dónde vienes, ni dónde creciste. Deja de estarte limitando basado en esas cosas, porque esa no es la forma en la que Dios llama a la gente. ¿Se acuerda
en 1 Samuel, en el capítulo 16, cuando llega Moisés a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y entonces vienen los hermanos de David, es la familia de David, y van, y este ha de ser, no, y este de ser, no. ¿Y qué le dice Dios? No mires por fuera, porque el hombre así está acostumbrado a ver por fuera. Dice Dios, pero yo veo el corazón. Qué bonito que Dios puede ver mi corazón y no me ve a mí. No ve mi inteligencia pobre, no ve mis deficiencias, no ve mi edad, ni mi cansancio, ni mi agotamiento, ni mis limitaciones. Él ve mi corazón y Él ve tu corazón. Esa es nuestra identidad. Tienes una nueva identidad y Dios es quien la define. Pero además, segunda verdad que descubres al acercarte a Dios, que ahora, como veíamos ahorita antes de empezar, ahora hay nuevas posibilidades a tu alrededor. La mayoría de nosotros nos movemos en el ámbito de nuestros talentos y habilidades naturales, pensando que podemos hacer las cosas solamente basados en ellas. Pero una vez que vamos conociendo a Dios y se nos está haciendo revelada nuestra identidad, que nos involucramos en el llamamiento de Dios, entramos al ámbito de Dios. Esto a mí, al ámbito de Dios. Y cuando le das espacio a Dios en tu vida, lo imposible empieza a convertirse en posible. Porque hay nuevas posibilidades. ¿Sabías? Porque estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Al que cree, dice Jesús, todo le es posible. Nuevas posibilidades, porque tienes un Dios todopoderoso. Un Dios que nada lo detiene. No te bases en tus condiciones presentes, mi hermano, en lo que estás experimentando, lo que estás viviendo. No, créele a Dios. Créele a Dios. ¿Qué podrás creer tú de lo que Dios pueda hacer con tu vida el día de hoy? Entras al ámbito de lo imposible haciéndose posible. Y mientras más conectados estemos con Dios, más vamos a movernos en lo imposible. Porque Dios es un Dios de los imposibles. Dios es un Dios que hace todo posible. La Biblia lo dice, nada es imposible para Dios. Nada, nada. Y tú estás conociendo a ese Dios de los imposibles, una nueva identidad y nuevas posibilidades, porque en tus fuerzas es imposible. Pero mientras más te metes con Dios o conocerle y conectarte con Él, más y más vas moviéndote en el ámbito de lo imposible. Y un día, mi hermano, te vas a despertar descubriendo que aquello que era imposible se hizo posible, se hizo realidad. Porque pusiste tu confianza en ese Dios de lo imposible. Paso 1, buscamos a Dios, y al buscarle, al conocerle, al ir teniendo contacto con Él, empezamos a descubrir verdades. La verdad número 1, que hemos recibido una nueva identidad, y la verdad número 2, que hemos recibido nuevas posibilidades. Pero la verdad número 3, hemos recibido un nuevo enfoque. Hay un nuevo enfoque conforme nos vamos acercando a Dios y le vamos conociendo más y más y más. Nuestro enfoque va cambiando y nos damos cuenta que Dios puede usarme para hacer de bendición a los demás. Empiezo a darme cuenta que todo cambia, porque el enfoque es importantísimo en el llamamiento. Jóvenes, por favor, dicen los expertos que esta generación que estamos viviendo de jóvenes es la generación más desenfocada de toda la historia de la humanidad. Y para muestra, como dicen, un botón. Dice los sociólogos que los jóvenes de 20 y tantos años están siendo moldeados por la sociedad, que no pueden mantenerse enfocados, pierden la atención rapidísimo. Por eso es que los anuncios y los videos tienen que ser cambiados constantemente, porque no pueden poner mucha atención por mucho tiempo. Inclusive hablan de una retención o una captación de 3 minutos. ¿3 minutos? Oiga, yo aquí le hablo 40 y tantos minutos. Dese un aplauso, jóvenes, porque ustedes están rompiendo la regla de las generaciones, porque ustedes aguantan más que 3 minutos. Aunque por ahí debe haber algunos que ya sintonizaron el internet y a lo mejor ya perdieron el enfoque, ya ni están aquí, ¿verdad? Inclusive dicen los expertos que el promedio de los cambios es altísimo en los jóvenes. Dice que esta falta de enfoque les hace estar cambiando.
Cambiando. Voy a estudiar ingeniería. No, mejor ahora voy a estudiar medicina. No, mejor ahora voy a estudiar para abogado. No, mejor voy a estudiar para enfermería. No. Y dice, inclusive, ¿sabe qué? Dicen que en esa generación, no lo digo yo, el promedio es 7 veces cambian de opinión seria de la carrera que quieren estudiar. Y eso ni qué decir del trabajo y ni qué decir de la iglesia. Ay, pastor, ya se tardó más de 3 minutos, ya me voy a la otra iglesia. Gracias a Dios que ustedes aquí en la iglesia no son así, jóvenes. Entonces, suceden cambios. Cuando nuestro enfoque, vamos aprendiendo, vamos entonces buscando a Dios, leemos la Biblia, oramos, conversamos con Él, le cantamos, le adoramos, nos juntamos con otros cristianos, venimos a la iglesia, venimos a todo lo que la iglesia nos ofrece, nos movemos en el ámbito de Dios, le vamos conociendo, no para agradarle, le vamos conociendo porque queremos conocerle. Y entonces, insisto, nuestra nueva identidad es revelada, nuestras nuevas posibilidades y nuestro nuevo enfoque. Y entonces ahora provoca 3 cambios. Puede provocar muchos, pero tengo que ser breve. 3 cambios se dejan venir, fundamentales. Conforme vamos acercándonos a Dios, Él va definiendo, va cerrando cada vez más el margen de dudas, de incertidumbres, te va enfocando cada vez más a las cosas que verdaderamente importan. Empieza a quitar los obstáculos de tu vida y Él comienza a simplificar tus opciones, empiezan a ser menos difíciles de decidir para que tomes la decisión hacia lo que verdaderamente importa. Como Pablo, una sola cosa hago. Y conforme se va dando es lo que sucede. Y el primer cambio que experimentamos es que nos movemos de una mentalidad de lo temporal, nos empezamos a mover a una mentalidad de lo eterno. Ya no pensamos tanto en lo pasajero, ya no vivimos para el aquí, ya no vivimos para el día de hoy, vivimos para la eternidad. Cambia por completo todo. Empezamos a darnos cuenta que hay recompensas temporales y recompensas eternas, y nos empezamos a mover por las eternas. Dice 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos cambiando. Empezamos a ver más allá de nuestros problemas, más allá de lo que nos está sucediendo, más allá de lo que, no sé, alguna caída, alguna crítica de alguna persona. Vamos por más, porque tenemos una mentalidad hacia la eternidad. Que algo te falló aquí no es para que el hoy, es para el futuro, es para la eternidad, todo lo que estamos edificando. Y segundo cambio, vas a empezar a cambiar de vivir para ti para empezar a vivir para los demás. Ya no es solo pensar en ti, porque inclusive observa cómo vives concentrado en ti mismo. Esta es la debilidad. Es la debilidad. Selfie. Creo que esto define toda la mentalidad de nuestro mundo de hoy. Y el Facebook puede decir mucho. ¿Se acuerdan cómo sacamos hace mucho una que decía de la abundancia de tu Facebook? ¿No? ¿Cómo decía? Habla tu corazón, algo así decía, ¿verdad? Y nuevamente que clic, un selfie, clic, y de todo. ¿A quién le importa, mi hermano? Y luego, para si fuera poco, te toman la foto y le metes filtro. Déjame quitar la papada y las manchas y las arrugas, y déjame la pestaña y me peino. Y dices, ¿y esta persona quién es? Es la misma. Sí. Selfie. Queremos, se ha fijado todo yo. Queremos que nos ayuden, queremos que oren por nosotros, queremos que nos den, queremos que nos bendigan, queremos que nos prediquen, queremos. Pastor, por favor, ¿por qué no cambia esto? Pastor, ¿por qué no hace esto otro? Oiga, pastor, deberían tener esto otro. Oiga, pastor, ¿por qué? Todo yo. Y cuando está sucediendo todo esto, empezamos a pensar en los demás. Empieza a haber un cambio, un giro. Empezamos a ver por los demás. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cambiamos de lo temporal a lo eterno, cambiamos de nosotros hacia los demás. Y tercer cambio, cambiamos de edificar para nuestro propio reino a edificar para el reino de Dios. Nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestro negocio, empezamos a visualizarlo precisamente con una oportunidad que Dios nos está dando de edificar su reino. Esto no quiere decir que vendas todo lo que tienes y lo regales y lo des a los pobres y te deshagas de todo. No, Dios no está en contra de la riqueza. Pero te has puesto a pensar, ¿por qué Dios te dio la riqueza que tengas, la que sea que tengas? Mateo 6:19, ahí en el Sermón del Monte. Vamos aterrizando. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Enfoquémonos en edificar el reino de Dios, pero esto va a suceder si buscamos a Dios conociéndole. Se va a ir dando. Y miren lo que dice 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y mi hermano, esto no se refiere a la salvación, no está diciendo que te vas a ir al infierno, pero sí tendremos que dar cuenta de todo. Tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos y dejemos de hacer. Y como decíamos hace rato, hay recompensas temporales y recompensas eternas. Busquemos y empezaremos en este cambio a buscar las recompensas eternas. Concluyendo, mi hermano, te pregunto, ¿Dios te llamó a ser a lo mejor un empresario? ¿O un buen empleado, un buen funcionario? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te habrá dado? Si tienes dinero, ¿para qué te lo habrá dado? Si tienes carro o carros, ¿para qué te los habrá dado? Si te ha dado casa o casas, ¿para qué? ¿Esa es toda tu meta? Decir que tenga yo un carro, una casa. ¿Será que solo se trata de ti? Conforme nos metamos a conocer a Dios, vamos a ir sufriendo este cambio. Y te digo, no, para que no seamos acumuladores de lo que tenemos, sino ríos de bendición para todos los demás. Mire, Dios quiere bendecirte para que bendigas a los demás. Esto fue lo que le dijo a Abraham. Abraham, tú serás bendito y bendecirás. La bendición que viene de Dios es para que tú y yo bendigamos, no para que nos lo quedemos. Al final de cuentas, nada te puedes llevar. Sí sabías, ¿verdad? Que aquí se queda todo. Así que, mi hermano, te digo, comienza a conocer más a Dios. Esa es la vida eterna al final de cuentas. Conocer a Dios, conocer a Jesús. Y entonces, conforme te metes con Él, le vas conociendo, empiezas a experimentar, a descubrir estas verdades, nueva identidad, nuevas posibilidades, ¿verdad? Nuevo enfoque. Y entonces, conforme sigues en ese propósito de Dios, Él va alineándote y irás experimentando esos cambios en tu vida, un cambio de lo temporal a lo eterno, un cambio de ti hacia los demás y un cambio de edificar tu reino a edificar el reino de Dios. Y mi hermano, Dios puede usarte para bendecir a los demás. Y en la medida que le busques y le conozcas y pases tiempo con Él, todo empezará a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados. Tú fuiste llamado. Tienes un llamamiento. Y Dios, si tú se lo permites, va a comenzar a hacer cambios en tu vida esta misma semana. Solo pruébalo. Solo inténtalo. Ponte de pie, mi hermano. Solo inténtalo.
Yo quiero invitarte, mi hermano, si tú sientes este deseo, a lo mejor te está costando trabajo buscar a Dios en oración o leer la Biblia, te aburres o te cansas o te estás distrayendo mucho. Yo quiero invitarte a que entonces hagas este compromiso con Dios y digas: Dios, ayúdame, yo quiero conocerte mejor. Necesito de ti, háblame, muéstrame, dirígeme, encáuzame. A lo mejor ya lo estás haciendo y necesitas una mayor revelación de tu identidad en Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y platica con Él. Dile: Dios, ayúdame. Quiero caminar en tu llamado, en tu propósito para mi vida. Quiero llegar a ese punto, Señor, como Pablo, en donde nada más importe más que tú. Díselo, díselo. Él está aquí, está escuchando. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de habernos llamado con un llamamiento santo. Gracias, mi Dios, por un propósito y un sentido que le das a nuestra vida. Ayúdanos, mi Dios, a buscar tu rostro, a conocerte mejor, de tal manera que produzcas todos estos cambios en nosotros. Te damos honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.